1 de cada 8 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata en algún momento de su vida. Es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres y lo peor es que 1 de cada 44 hombres morirá de esta enfermedad. El problema es que muchos se creen que el cáncer de próstata se detecta a tiempo porque los síntomas aparecen pronto y que esto te alerta. Pero esto no es cierto. La verdad es que el cáncer de próstata en sus fases iniciales es completamente silencioso y cuando da síntomas muchas veces es demasiado tarde. Y lo peor de todo es que muchos hombres no se hacen pruebas a tiempo. La buena noticia es que el cáncer de próstata se puede curar en muchos casos si se detecta y pone tratamiento pronto. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué es el cáncer de próstata, 3 casos típicos que se pueden presentar y que he visto en la práctica, cómo se hace para detectarlo pronto y qué hacer cuando este aparece. Y también responderé las preguntas más frecuentes. Como puedes suponer, es una información muy importante y vital. El primer caso es un hombre de 62 años que llamaremos Carlos. Se siente perfectamente, no tiene molestias al orinar, no ha notado ningún tipo de dolor fuera de lo normal o alguna molestia, es decir, nada raro. Lo que sí es que tiene una hipertensión desde hace años, está tomando una pastilla para la tensión, hace algo de dieta y controla la alimentación y tiene que hacerse una revisión por parte de su médico de familia. El médico de familia le pide un PSA, un análisis de sangre, por si acaso, aparte de los controles normales que se hace para la hipertensión, y resulta que cuando llega el resultado el PSA está elevado. Le hace un tacto rectal y resulta que al palpar la próstata con el dedo nota el médico que tiene algo abultado, no lo ve del todo claro. Derivan a urología, lo valoran, le hacen más pruebas y al final le acaban haciendo una biopsia de próstata porque le han encontrado un pequeño nódulo. Resulta que es un cáncer de próstata que está muy localizado en fases iniciales. En este caso ha habido suerte, lo que hacen es una cirugía para evitar que esto evolucione y se vuelva más agresivo. Y al final resulta todo bien y hace los controles correspondientes. La pregunta es, ¿te harías una prueba para detectar un problema grave de salud antes de que te dé síntomas? El siguiente caso típico es el de un hombre de 55 años que está sano, le llamaremos Juan, y resulta que Juan no tiene ninguna preocupación de salud en especial, no tiene ningún problema médico, pero sí que es verdad que en los últimos 2-3 meses ha notado que cuando va a orinar le cuesta más empezar a orinar. Y además el chorro de la orina es más débil. Pero como no le duele al orinar ni nota ningún dolor en ninguna otra parte del cuerpo, no le da importancia y lo deja pasar. Al final acaba en el médico de familia porque ha tenido una caída y tiene que buscar la baja laboral y le deja caer al médico que tiene estos problemas o estos cambios en su forma de orinar. El médico de familia lo que hace es pedirle una analítica después de explorar y le pide el PSA y resulta que el resultado sale elevado, le hacen más estudios y en este caso también se detecta un cáncer de próstata. En este caso está en una fase muy inicial y por las características de este tipo de cáncer muy localizado, muy inicial, el urólogo decide que no hay que hacer ni cirugía ni ningún tratamiento especial y lo único que van a hacer es una vigilancia activa. La pregunta es, ¿cuántas veces has notado algo diferente en tu cuerpo y lo has ignorado completamente? El tercer caso típico es el de un hombre de 68 años, que llamaremos Manuel, y que no es de los que van al médico por cualquier cosa. Lo que pasa es que ha notado algo que le empieza a preocupar, que cuando orina, esta orina es de un color rojizo. Piensa que quizá es una infección, pero como no tiene molestias ni dolor al orinar, ni nota ninguna otra cosa diferente o especial, decide dejarlo pasar. Al cabo de unas semanas, 1 mes y medio o 2 meses, nota que empieza con un dolor en la zona lumbar, es decir, la parte baja de la espalda, y la zona de la pelvis. Aparte que la orina sigue siendo rojiza. Decide ir al médico y se lo explica. El médico le pide un análisis de orina y una analítica general con el PSA después de hacerle la exploración y en los resultados el PSA sale muy alto. Ponen esto en conocimiento de urología y le hacen más estudios y al final el resultado es que tiene un cáncer de próstata en una fase avanzada. Deciden hacer tratamiento con radioterapia y tratamiento hormonal de forma inmediata. La pregunta es, ¿cuántos hombres posponen la visita al médico
cuando los síntomas son evidentes. ¿Qué podemos aprender de estos casos típicos? El primer caso, el de Carlos, no tenía ningún tipo de síntomas y se descubrió por pura prevención. En el caso de Juan tenía síntomas leves, pero se descubrió en una revisión por otro motivo. Y en el caso de Manuel, esperó hasta que los síntomas eran muy evidentes. Podemos sacar 3 lecciones de esto. En primer lugar, que el cáncer de próstata no siempre avisa. En segundo lugar, que cuando aparecen síntomas puede ser demasiado tarde. Y en tercer lugar, que si se detecta pronto, esto puede marcar la diferencia entre un tratamiento que sea simple o que sea conservador y un tratamiento que tiene que ser mucho más agresivo. La pregunta siguiente es: ¿qué es el cáncer de próstata y por qué debería importarme? En primer lugar, la próstata es una glándula que tiene el tamaño de una nuez, aproximadamente a la edad de 20 años, está en los hombres justo por debajo de la vejiga y rodea a la uretra, es decir, el tubo que sale de la vejiga y por el que va la orina. Lo que produce es líquido seminal, es decir, que interviene en la reproducción. El problema que hay en el cáncer de próstata es que hay alteraciones en el material genético de estas células de la próstata, en su ADN, y empiezan a reproducirse y multiplicarse más rápido de lo normal y además duran más tiempo de lo normal. Esto puede dar lugar a diferentes tipos de cáncer. El más frecuente sería de crecimiento lento, es decir, que tarda mucho tiempo en dar síntomas, pero hay otros que son más agresivos y sobre todo si no se detectan a tiempo pueden dar muchos problemas. Estos más agresivos se pueden expandir más allá de la próstata a otras partes del cuerpo cercanas o lejanas. Esto es como si fuera una tubería, un problema de fontanería, que si esta próstata que rodea la uretra va creciendo de tamaño y va oprimiendo porque tiene un tumor en la uretra que sale de la vejiga, esto dará problemas en el flujo de la orina, en el líquido que pasa por ahí, y empezarás con los síntomas de dificultad para orinar. Esto será más rápido o más lento según la localización y según la rapidez con la que crezca. Por supuesto, hay que ir con cuidado porque a veces las causas de una dificultad al orinar en un hombre puede ser por una infección de orina, por una infección o inflamación de la próstata, o podría ser por una hiperplasia benigna de próstata, es decir, la próstata aumenta de tamaño conforme avanza la edad de los hombres, sobre todo a partir de los 50 años, y esto puede comprimir esta uretra y dará síntomas, pero no es por un cáncer. Entonces, por eso habrá que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. ¿Quién tiene más probabilidades de padecer un cáncer de próstata? Se ha visto que hay una serie de circunstancias que aumentan el riesgo de padecer el cáncer de próstata. En primer lugar, la edad, sobre todo a partir de los 50 años el riesgo aumenta, por eso se dice que a partir de esta edad es interesante hacerse controles. En segundo lugar, antecedentes familiares y genéticos. Antecedentes familiares se refiere a que si tienes antecedentes de familiares de primer grado, como padres, hermanos o hijos que han padecido un cáncer de próstata, aumenta el riesgo de que tú puedas padecerlo. Y los controles se hacen antes, dependerá de los protocolos o de las circunstancias de la familia en particular, pero a veces se hacen los controles a partir de los 45 años, de los 40 o incluso antes. El urólogo tendrá que decidir. También factores genéticos, porque se ha visto que aumenta el riesgo en relación con algunos genes, que después lo comento, que están relacionados también con el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Es decir, que si tienes antecedentes familiares de mujeres con cáncer de mama o cáncer de ovario, es decir, madre, hija o hermana, también aumentaría en los hombres el riesgo de cáncer de próstata. Después de la raza negra se ha visto que había más riesgo o más probabilidad de tener cáncer de próstata y de que este fuera más agresivo. Y también factores como la obesidad, se ha visto que hay una cierta relación, y también en cuestiones de estilo de vida, como por ejemplo el llevar una vida sedentaria, es decir, la falta de actividad física o la mala alimentación. ¿Cómo se detecta el cáncer de próstata? Hay discusiones entre las organizaciones médicas sobre si se tiene que hacer en hombres sanos o no, o cómo tiene que hacerse, pero en general lo que se suele recomendar es que a partir de los 50 años los hombres se hagan 2 pruebas que serían el tacto rectal y el PSA.
El tacto rectal consiste en que con un guante el médico introduce el dedo por el recto del paciente y palpa la próstata para valorar su tamaño, su textura o si hay algún bulto. Y esto nos indicará si hay que hacer más pruebas o no. Además, se suele pedir también el PSA en una analítica de sangre, que PSA significa antígeno prostático específico, que es una proteína que se produce en la próstata y que si está elevada podría indicar que hay un cáncer de próstata. El tema es que puede ser que no lo haya, que simplemente sea que esté inflamada, que haya una infección en la próstata o que haya una hiperplasia benigna de próstata, es decir, que esté agrandada pero que no haya un cáncer o un tumor. En el momento en que se hacen estas pruebas, si se detecta alguna anomalía o que el PSA está alto, ya se tiene que decidir hacer pruebas adicionales. ¿Qué pruebas? Puede ser una ecografía de la próstata, a ver si se hace una ecografía por la zona suprapúbica para hacer una valoración, pero la prueba que nos lo valora mejor sería una ecografía transrectal, que consiste en introducir una sonda, que sería como un puro, que se introduce por el recto y llega mucho más cerca de lo que es la próstata, y esto con la ecografía permite que se valore mejor para ver si hay algún tipo de anomalía. Y después, a partir de aquí, se puede hacer una biopsia, si se detecta algo, para con un trocito de la próstata ver en el microscopio si hay células cancerígenas. También se pueden pedir pruebas adicionales como resonancias, TACs y otras pruebas como por ejemplo gammagrafías y análisis de sangre adicionales para valorar, en el caso de que haya un cáncer de próstata, si este se ha extendido más o menos, si ha llegado a los ganglios, si se ha extendido a los huesos u otras partes del cuerpo. Eso ya lo tendrá que decir el urólogo o el comité de tumores que haya en el hospital de referencia. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? No hay una respuesta única, depende de las circunstancias de cada persona. Esto depende de lo agresivo que sea, de si da síntomas o no da síntomas, de si está muy localizado o no, de si se ha extendido a otras partes del cuerpo o no, de la edad del paciente, de si es muy avanzada o no lo es, de si tiene otras enfermedades o no las tiene y lo complicadas que sean estas. También depende del beneficio y riesgo en general de las diferentes intervenciones en cada caso en particular y de la discusión con el paciente y la familia de qué le interesa o no le interesa. En general, te explico que son 7, después comento cada una. En primer lugar está la vigilancia activa, en segundo lugar la cirugía, la prostatectomía radical, en tercer lugar la radioterapia, también en cuarto lugar está la crioterapia o el calentamiento del tumor, en quinto lugar está la terapia hormonal o de deprivación hormonal, en sexto lugar la quimioterapia y en séptimo lugar la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos para casos específicos. ¿En qué consiste la vigilancia activa del cáncer de próstata? Consiste en que te han diagnosticado un cáncer de próstata, pero en lugar de poner un tratamiento, lo que se hace es ir controlando. ¿En qué consisten estos controles? Pues te irán preguntando por si tienes síntomas o no tienes síntomas, harán tactos rectales, harán analíticas con PSA y biopsias según los protocolos y el caso particular. ¿En qué situaciones se hace esto? Se hace en cánceres de próstata que están muy localizados, que son poco agresivos y que hacer una intervención quirúrgica o ser más agresivo con el tratamiento no compensa por lo que hemos comentado del beneficio que obtienes y el riesgo que hay de estas intervenciones. Entonces lo que se hace es hacer estos controles. También hay otra situación en la que se hace esta vigilancia activa, es en pacientes en los que la edad es muy avanzada o que tienen otras enfermedades que son importantes o que son graves y que hace arriesgado el hacer intervenciones quirúrgicas más agresivas o otro tipo de intervenciones que después comentar. ¿Cómo se hace la cirugía en el cáncer de próstata? Lo que hacen es extirpar la próstata con el tejido de alrededor y además también ganglios linfáticos que hay alrededor. A esto le llaman prostatectomía radical. ¿Cómo la hacen? Hay un par de formas de hacerlo. Una es la prostatectomía laparoscópica, que hacen unas pequeñas incisiones en el abdomen y con un robot que van controlando con una consola, llegan a la próstata y la extirpan. La otra estrategia es hacer una incisión en la parte baja del abdomen, más grande, y llegan hasta la próstata y la extirpan. ¿Cómo se hace la radioterapia en cáncer de próstata? Consiste en enviar radiación, o que son rayos X o protones, a la zona de la próstata donde tienes el tumor y así destruirlo. Hay dos tipos, una es la radiación externa y otra radiación interna. La radiación externa consiste en un aparato
que va dando vueltas alrededor de tu cuerpo, va emitiendo una radiación que apunta hacia el tumor y lo va destruyendo las células cancerosas. Esto te lo pueden hacer 5 días a la semana durante varias semanas y el tiempo durante el que se hace depende de la tecnología que estén usando y de la intensidad de la radiación que te estén enviando. En segundo lugar está la radiación interna, que se llama también braquiterapia y que consiste en que te introducen en la próstata varias semillas radiactivas que son del tamaño de un grano de arroz y esto durante un tiempo prolongado va emitiendo radiación y destruyendo las células cancerosas. A veces lo que hacen es combinar, según las circunstancias, ambos tipos de radioterapia. ¿Cuándo lo utilizan? En situaciones en las que el cáncer de próstata está muy localizado en la próstata y no compensa hacer una cirugía como la prostatectomía que hemos comentado antes, o en situaciones en las que se ha hecho cirugía pero utilizas la radioterapia de complemento porque tienes miedo de que queden células tumorales o cancerosas y que se extiendan a otras partes del cuerpo, por ejemplo, a los huesos. También ayuda a que el crecimiento sea más lento del cáncer, en el caso de que sea un tratamiento más paliativo, y que disminuyan los síntomas de dolor y de malestar. Y como digo, a veces se combinan ambos tipos de radioterapia. ¿Cómo se hace la crioterapia o el tratamiento con calentamiento en el cáncer de próstata? La crioterapia consiste en congelar la zona del tumor que hay en la próstata y lo hacen con un gas que van poniendo en la zona de forma repetida, de forma que se congela, después se descongela, luego vuelven a congelar y al final esto destruye el tumor y también la zona que hay alrededor. El otro procedimiento es el calentamiento, que lo utilizan con ultrasonidos de alta potencia que hacen que la próstata aumente de temperatura y acaba destruyendo el tejido canceroso. ¿Cuándo se utilizan estos procedimientos? Normalmente en tumores que son muy pequeños y que no compensa hacer una cirugía, o en casos más avanzados o en los que se ha hecho cirugía o se ha hecho radioterapia o combinaciones y que no ha sido suficiente. En estos casos se valoran estos tratamientos tanto de crioterapia o crioablación y de calentamiento de la próstata para hacer tratamientos adicionales. ¿En qué consiste la terapia hormonal en el cáncer de próstata? Consiste en disminuir la producción de testosterona o disminuir o bloquear el efecto que hace la testosterona en el cuerpo para que no proliferen tanto las células cancerosas de la próstata. Porque resulta que estas células cancerosas crecen más rápido por efecto de la testosterona. Es como si les dieras gasolina o alimento. Y de esta forma consigues que disminuya su crecimiento. A esto le llaman por eso tratamiento de privación androgénica, porque la testosterona es un tipo de andrógeno, y en inglés verás que las siglas son ADT, que significa esto, terapia de privación hormonal. Los tratamientos que se hacen son para disminuir la producción, que actúan en el hipotálamo o en la hipófisis, son análogos o antagonistas de la LHRH, que es una hormona que se produce a este nivel. En segundo lugar, hay otros fármacos que son bloqueadores de los receptores de la testosterona, de forma que la testosterona se produce, pero no puede hacer efecto. Y un tercer tratamiento es la castración quirúrgica, que sería la orquiectomía, que consiste en que extirpan los testículos. Normalmente lo que se prefiere es los tratamientos con fármacos de los dos pasos anteriores porque el tercero es irreversible y los otros se pueden revertir. ¿Cuándo se utiliza la terapia hormonal en el cáncer de próstata? Normalmente cuando el cáncer está avanzado, es decir, cuando se ha diseminado más allá de la próstata o hay metástasis. En el caso de que sea un cáncer de alto riesgo, cuando este cáncer de próstata es muy agresivo y hay mucho riesgo de diseminación, aunque no se haya diseminado todavía, pues en estos casos igual se aplica. Y también en situaciones en las que se quiere potenciar el efecto de la radioterapia y se aplica el tratamiento hormonal antes o después. Y también en pacientes que por sus circunstancias personales no se pueden someter a cirugía o a radioterapia, en estos casos también puede que hagan el tratamiento hormonal. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento hormonal? Dependerá del caso, pero puede durar en combinación con radioterapia entre 6 meses o 3 años. Y en los casos en los que el cáncer esté muy avanzado, es posible que lo dejen el tratamiento hormonal con medicamentos de por vida. ¿Cuándo se utiliza la quimioterapia en el cáncer de próstata? Es una opción que se utiliza principalmente en un cáncer de próstata avanzado, es decir, que tiene metástasis, que se ha diseminado a los huesos u otras partes del cuerpo
y es necesario utilizar la quimioterapia para destruir directamente las células cancerígenas. También se utiliza en cánceres que son muy agresivos, de crecimiento rápido y que no responden a un tratamiento hormonal que hemos comentado antes. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Normalmente 3, 6 meses y se suelen hacer ciclos de 3 semanas y se descansa una para que el cuerpo se vaya recuperando. Pero como digo, no es un tratamiento de primera elección en situaciones de cáncer de próstata localizado, sino que es en situaciones más avanzadas y que no responden tampoco a otros tratamientos. ¿En qué consiste la inmunoterapia en el caso de cáncer de próstata? En casos avanzados en los que no se responde a otros tratamientos, hay dos opciones. Una es la inmunoterapia utilizando unos medicamentos específicos que ayudan a tus propias células inmunitarias defensivas a detectar y a destruir las células cancerosas de la próstata. Y por otra parte, hay otra opción que consiste en extraerte células inmunitarias propias, procesarlas en el laboratorio y luego te las reintroducen en tu vena y son capaces de detectar las células cancerígenas. El problema es que estas células cancerígenas producen unas sustancias que son proteínas que interfieren en los procesos de detección del propio sistema inmunitario para destruirlas. Y con estas células inmunitarias tuyas propias que han modificado en el laboratorio, lo que se consigue es que salten las defensas de las células cancerígenas y las destruyan. ¿En qué consiste los medicamentos dirigidos en el cáncer de próstata? Son unos tratamientos más precisos en los que hay unos medicamentos que atacan específicamente a mecanismos de reparación celular de estas células cancerígenas. Son mecanismos que utilizan para reparar su ADN, es decir, su información genética y así poder reproducirse más, o también atacan mecanismos de señalización celular de las células cancerígenas, es decir, señales que tienen para conseguir también reproducirse más, o también son tratamientos que bloquean también el tema de los andrógenos, de la testosterona, aunque son tratamientos más modernos que los anteriores que he comentado. En este caso, el tratamiento es mucho más específico para atacar las células cancerígenas de la próstata. ¿Cuándo se utilizan? En casos de cáncer de próstata avanzados y que no responden a los tratamientos anteriores que hemos comentado. Lo que pasa es que hay que hacer un estudio genético de la persona para ver si las células cancerígenas de esta próstata tienen las anomalías o alteraciones genéticas necesarias para poder aplicar estos tratamientos específicos. ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata? Lo que hay que hacer en primer lugar es hacer los controles correspondientes a partir de los 50 años o antes si tienes factores de riesgo o circunstancias que aumenten la probabilidad de que tengas cáncer de próstata. Esto ya lo tienes que hablar con tu médico y dependerá también de los protocolos o recomendaciones que haya en la zona en la que vivas. Después, lo que sí que podemos hacer es cambios en el estilo de vida. No podemos cambiar nuestra genética o nuestra herencia, pero hay conductas que podemos cambiar para disminuir el riesgo ya no solo del cáncer de próstata, sino que esto se aplica a la salud en general o a las enfermedades en general. ¿Qué cambios? Pues cambios en la alimentación, hacer una dieta saludable y se recomienda que sea una dieta rica en vegetales, en verduras, en frutas que llevan antioxidantes que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades en general. Normalmente las dietas que se recomiendan son las que disminuyen el riesgo cardiovascular y que en este caso también son las que se recomiendan. Elegir alimentos saludables. En segundo lugar, la actividad física. Hay que procurar hacer ejercicio la mayor parte de los días de la semana porque esto también ayuda a mantener un peso saludable, que sería la otra recomendación, evitar la obesidad o el sobrepeso, pero sobre todo la obesidad, y hacerla también porque mejora el estado de ánimo y la salud en general. Después también eliminar hábitos tóxicos, el fumar, el beber alcohol y consumo de otras sustancias tóxicas. Todo esto pues habrá que intentar eliminarlo o reducirlo lo máximo posible. Y, como digo, insistir en los controles si tienes sobre todo factores de riesgo. A continuación voy a responder a preguntas frecuentes y dudas que son habituales y que creo que es interesante aclarar. ¿El cáncer de próstata se puede curar? Si se detecta a tiempo, sí que se puede curar, a no ser que sea un cáncer que dé la casualidad que sea muy agresivo. Pero en términos generales, si se detecta precozmente, es decir, pronto,
se puede curar y hay tratamientos efectivos. Si me diagnostican de cáncer de próstata, ¿necesito tratamiento inmediato? No necesariamente. En muchas ocasiones lo que se hace es valorar la situación y se indica una vigilancia activa que he comentado antes, que consiste en hacer unos controles periódicos para decidir si en algún momento hay que poner un tratamiento. ¿Todos los hombres deberían hacerse una prueba de PSA? Dependerá de la edad, del riesgo y de las recomendaciones médicas y de los protocolos que haya en la zona en la que vivas. En general se recomienda a partir de los 50 años o antes si tienes factores de riesgo. ¿Un PSA alto quiere decir que tienes un cáncer de próstata? No, quiere decir que hay que valorarlo porque podría ser con más posibilidades que tengas un cáncer de próstata. Es como la alerta de un coche, que si salta la alerta quiere decir que hay un problema, pero no necesariamente que está mal el motor. Puede haber falsos positivos, que tengas el PSA alto y que sea por otro motivo, como por ejemplo una infección de la próstata, una próstata inflamada o que tengas una hiperplasia de próstata sin tener un cáncer en la próstata. Y también existe la otra posibilidad de que el PSA salga normal y que puedas tener un cáncer de próstata por diversas circunstancias. Por eso también se suele hacer el tacto rectal y según las circunstancias valorar si hacer una ecografía transrectal. ¿El cáncer de próstata siempre da síntomas? No, como he comentado antes, en muchas ocasiones se detecta el cáncer de próstata sin que haya ningún síntoma. Se detecta en una revisión. Muchas veces los síntomas que puede dar no aparecen hasta fases avanzadas, que pueden ser dificultad al orinar, que cueste más a empezar a orinar, o que el chorro de la orina sea más débil, o orinar con sangre, o dolores en los huesos, como por ejemplo la pelvis o la parte baja de la espalda, o pérdidas de peso involuntarias y síntomas de este tipo, pero esto puede aparecer en fases más avanzadas. Si tengo cáncer de próstata, ¿necesito cirugía? Dependerá del caso. En ocasiones simplemente se hace la vigilancia activa y en otros, según el grado en el que esté el cáncer o su agresividad, pues se necesitará la cirugía u otros tratamientos que hemos comentado antes. ¿Se deberían hacer pruebas genéticas en los casos de cáncer de próstata? Se deberían hacer en algunos casos determinados, en el propio paciente o en los familiares cercanos, porque hay algunos cánceres que están relacionados con mutaciones genéticas. Esto puede pasar en personas en las que haya un historial familiar, incluso de varias generaciones con cáncer de próstata, en hermanos, en padres o en hijos, o en los casos en los que hay historial de cáncer de mama o de cáncer de ovario en mujeres, sobre todo si son menores de 50 años. Estas mutaciones son las mutaciones BRCA1 y BRCA2 que se han asociado también con un mayor riesgo de cáncer de próstata, sobre todo la BRCA2. Esto es interesante porque habrá que hacer los controles antes, es decir, incluso a los 40 años o antes, esto lo tendrá que decidir el oncólogo, el urólogo o el comité de tumores o los protocolos que haya en la zona en la que vives, pero también en los casos de cáncer avanzado de próstata para utilizar los tratamientos con medicamentos dirigidos que he comentado antes, que son de los más modernos y que son muy específicos. ¿Cómo saber la etapa en la que está el cáncer de próstata? Lo que se hace es valorarlo a partir de los resultados de la biopsia, lo miran al microscopio y lo estudia la anatomía patológica. Hay una puntuación que se llama de Gleason en la que valoran el grado de agresividad y luego hay unas etapas de 1 a 4 según la etapa en la que esté el cáncer de próstata. La 1 sería que está muy localizado y la 4 que tiene metástasis, es decir, que se ha ido a otras partes del cuerpo. Y esto se valora con pruebas adicionales que se hacen como tomografías, resonancias, camografías, con ecografías. Depende de las circunstancias, se hacen unas pruebas u otras y se pone una clasificación y a partir de aquí se decide el tratamiento. ¿El cáncer de próstata se puede contagiar por tener relaciones? No, no tiene nada que ver. El cáncer de próstata es interno dentro de la próstata y no se contagia por tener relaciones íntimas. Recuerda que el cáncer de próstata es muy común, pero que si se detecta a tiempo tiene una alta tasa de curación. Y muchos hombres no tienen síntomas hasta que este cáncer está avanzado. Por eso no esperes a tener síntomas, sino que a partir de los 50 años o antes, si tienes factores de riesgo, haz los controles correspondientes, habla con tu médico para ver qué puedes hacer para prevenir, porque la prevención te puede salvar la vida y sobre todo adopta hábitos saludables. Te dejo aquí otro vídeo sobre la próstata grande, lo que llaman hiperplasia benigna de próstata y cómo controlar los síntomas y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.